Antes de que su nombre resonara en templos y corazones, antes de que sus palabras cambiaran destinos y su sombra se extendiera sobre imperios, existió un secreto enterrado en la penumbra del tiempo. La infancia de Jesús de Nazaret no es solo una etapa olvidada. Es el preludio oculto que sostiene cada milagro, cada parábola y cada sacrificio que marcaron la historia. ¿Qué fuerzas moldearon al niño que creció bajo el sol ardiente de Galilea? ¿Qué eventos, hasta ahora silenciados por los siglos, revelan la verdadera esencia del hombre destinado a salvar almas? Lo que ocurrió antes no es mera anécdota, es la llave maestra para comprender el impacto eterno de su vida. En esa pequeña villa donde las piedras guardan secretos milenarios, ocurrían acontecimientos mucho más profundos que los relatos oficiales permiten sospechar. Los textos antiguos apenas rozan lo ocurrido tras las paredes humildes de aquella casa. Sin embargo, allí se tejieron conflictos internos, decisiones divinas y desafíos humanos, capaces de explicar todo lo que vino después. El entorno social y político era un caldo de tensiones explosivas. Mientras tanto, dentro del hogar sagrado donde José y María criaban a aquel niño extraordinario, se libraban batallas invisibles contra dudas profundas y esperanzas inmensas. Estos momentos formativos no solo definieron su carácter, sino también sembraron semillas espirituales, cuyo fruto transformaría generaciones enteras. ¿Qué significado tiene conocer esos años tempranos? Más allá del interés histórico o religioso superficial, entender qué forjó al joven Jesús permite descifrar con claridad cómo pudo desafiar normas establecidas con tanta convicción, cómo soportó traiciones desgarradoras sin perder fe ni humanidad, cómo canalizó ese origen humilde para irradiar un mensaje universal capaz de atravesar milenios. Cada gesto infantil tuvo ecos proféticos. Cada risa contenía promesas aún por cumplirse. Este relato no trata simplemente sobre hechos pasados, sino acerca del poder encerrado en los comienzos ocultos para cambiar realidades presentes y futuras. Las sombras escondidas detrás del nacimiento virginal ocultan verdades inesperadas acerca de influencias culturales ancestrales y misteriosas señales celestiales que señalaron desde temprano un destino único e irrefutable. No fue casualidad ni accidente. Hubo designio preciso en cada paso dado durante esos primeros años vitales, llenos tanto de inocencia como de revelaciones silenciosas cargadas con fuerza trascendental. Al descubrir estas piezas perdidas, se abre una ventana sorprendente hacia el alma humana encarnada en aquel niño pequeño, pero inmenso en propósito divino. La infancia perdida revela entonces una dimensión inédita, cuya comprensión ilumina todas las preguntas pendientes sobre quién fue realmente Jesús antes del inicio oficial conocido por todos nosotros. En ella yace la respuesta profunda a enigmas eternos, rodeados hasta ahora por mitos o interpretaciones parciales, una verdad compleja envuelta entre ternura infantil y misterio celestial, capaz finalmente explicar todo aquello aparentemente inexplicable sucedido después. Esta historia cautiva porque no solo narra hechos, sino porque invita a explorar raíces invisibles fundamentales para transformar nuestra visión completa sobre uno de los personajes más influyentes jamás conocidos por la humanidad entera. La infancia de Jesús de Nazaret es un territorio poco explorado que guarda claves esenciales para entender no solo su vida, sino también el impacto profundo que tendría en la historia. Antes de convertirse en el líder espiritual y figura trascendental que conocemos, hubo años formativos llenos de detalles que a menudo quedan fuera del relato común. En esos primeros momentos
se gestaron las raíces invisibles que explicarían todo lo que vendría después. Por ejemplo, considerar el contexto social y familiar donde creció nos ofrece una perspectiva mucho más rica. José y María no eran figuras aisladas. Vivían en una comunidad judía bajo ocupación romana, enfrentando tensiones políticas y económicas constantes. Ese ambiente difícil moldeó la sensibilidad con la que Jesús más tarde abordaría temas como la justicia y la compasión. Durante su niñez, los relatos apócrifos y tradiciones orales mencionan incidentes sorprendentes. Cuando tenía apenas 12 años, él ya mostraba un conocimiento excepcional sobre las escrituras judías. Se cuenta cómo discutió con los doctores del templo en Jerusalén, dejando asombrados a quienes lo escuchaban. Este episodio revela algo crucial. Desde muy joven hubo una conexión única entre él y las enseñanzas espirituales de su tiempo. No era simplemente un niño común creciendo sin dirección. Había una chispa interna orientada hacia un propósito mayor. Además, sus experiencias cotidianas debieron estar marcadas por valores arraigados en su familia y cultura. La humildad del hogar nazareno contrastaba con las grandes expectativas religiosas del pueblo entero. Eso explica por qué luego sus mensajes desafiaron estructuras establecidas, pero siempre desde un lugar de autenticidad profunda. Otro dato interesante es cómo se relacionó con otros niños o vecinos, aunque no está detalladamente documentado. Sin embargo, algunos textos sugieren que aprendió oficios manuales junto a José, la carpintería, lo cual implicaba disciplina y paciencia. Estas habilidades prácticas quizás fortalecieron su capacidad para comunicarse con personas comunes durante toda su vida pública. Es fundamental entender también la influencia cultural alrededor. El judaísmo rabínico estaba lleno de debates sobre la ley divina y humana. Crecer inmerso en ese clima intelectual ejercitó su mente crítica antes incluso de comenzar a predicar abiertamente. En suma, esta etapa temprana fue decisiva porque sembró principios éticos e intelectuales profundos dentro de él. Sin esas bases sólidas, sería imposible comprender por qué sus enseñanzas resonaron tan intensamente siglos después. Así pues, explorar lo ocurrido antes ayuda a revelar una verdad esencial. Jesús no surgió espontáneamente como un fenómeno inexplicable, sino como resultado natural del entorno complejo donde creció. Un entorno cargado tanto de desafíos materiales como espirituales, elementos todos ellos imprescindibles para transformar nuestra mirada completa sobre uno de los personajes más influyentes jamás conocidos por la humanidad entera. Antes de que Jesús de Nazaret se convirtiera en la figura central del cristianismo, su infancia estuvo marcada por detalles que revelan mucho sobre el contexto espiritual y material que lo moldeó. Pocos saben que, desde muy pequeño, Jesús vivió en un entorno humilde pero profundamente arraigado en tradiciones judías. Su familia no poseía riquezas. José, su padre terrenal, era carpintero, una profesión manual que implicaba esfuerzo constante y dedicación para sostener a la familia. Este ambiente sencillo le enseñó a valorar el trabajo honesto y la cercanía con las personas comunes. Aún más interesante es cómo sus primeros años estuvieron rodeados de relatos orales y enseñanzas religiosas transmitidas por su madre María, quien desempeñó un papel fundamental no solo como cuidadora, sino como guardiana de las historias sagradas. En ese hogar conservador se respiraba una fe profunda. Los rituales diarios y las festividades anuales vinculaban a Jesús con sus raíces hebreas y con el cumplimiento de profecías antiguas. Esto explica por qué desde niño mostró una inclinación natural hacia la sabiduría y el conocimiento espiritual.
Un episodio clave ocurrió cuando tenía 12 años, según los evangelios apócrifos, que aunque no forman parte del canon oficial, ofrecen pistas fascinantes sobre su juventud. Jesús sorprendió a los maestros del templo en Jerusalén al debatir con ellos temas complejos sobre la ley mosaica. Esta anécdota muestra además cuánto influyó en él ese entorno educativo religioso formal. Aprendió a cuestionar sin dejar de respetar las tradiciones, lo cual más tarde definió su mensaje revolucionario. Además, es fundamental entender el contexto histórico-político donde creció. Judea estaba bajo dominio romano. Esta realidad generaba tensiones constantes entre opresores y oprimidos. En medio de esa presión social nació un niño destinado a cambiar paradigmas. Ese entorno conflictivo contribuyó sin duda alguna a forjar su espíritu crítico frente a injusticias. La convivencia diaria con estas circunstancias agitadas también explica muchas parábolas posteriores donde habla del poder, la humildad y el amor al prójimo. No menos importante es considerar las influencias culturales circundantes. Nazaret era una pequeña población rural donde coexistían diversas corrientes filosóficas e incluso elementos helenísticos traídos por Roma. Este crisol cultural enriqueció indirectamente su formación integral porque le permitió conocer diferentes perspectivas acerca del sentido último de la vida humana. Por todo ello resulta claro que esos primeros años fueron mucho más que simples recuerdos infantiles. Constituyen el fundamento mismo para entender quién fue realmente Jesús antes de iniciar su ministerio público. Comprender estos detalles nos invita a ver no solo al Mesías, sino también al hombre cuya infancia explica todo lo demás después. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, hubo una infancia marcada por eventos y momentos que revelan mucho sobre su identidad y misión. Nacer en Nazaret, un pueblo pequeño y modesto, lo situó en un contexto humilde. Sin embargo, esta simplicidad no opaca la profundidad de lo que allí ocurrió. Desde niño, Jesús mostró una conexión especial con la sabiduría y las Escrituras. Se dice que a los 12 años ya debatía con los maestros del templo en Jerusalén, planteando preguntas profundas y sorprendiendo por su comprensión. Este episodio es más que una anécdota, nos muestra a un joven consciente de su propósito desde muy temprano. Además, crecer en una familia carpintera le dio un contacto directo con el trabajo manual y la realidad cotidiana del pueblo judío bajo dominio romano. Esa experiencia moldeó su carácter sencillo pero firme. La convivencia con María y José fue crucial para formarlo espiritualmente. Ellos cuidaron no solo de sus necesidades físicas, sino también alimentaron ese sentido de misión divina que él llevaba dentro. No se trataba solo de ser hijo obediente o aprendiz diligente. Era alguien llamado a algo extraordinario. La tradición oral habla también de episodios menos conocidos, pero significativos. Relatos donde Jesús demuestra compasión hacia niños o enfermos locales, incluso antes de iniciar sus enseñanzas públicas. Estas historias revelan un corazón sensible, capaz de empatizar profundamente con el sufrimiento ajeno. Por ejemplo, se menciona cómo ayudaba a vecinos necesitados sin esperar reconocimiento alguno. Gestos pequeños, pero llenos de grandeza moral. Otro aspecto fascinante es cómo las circunstancias políticas influyeron indirectamente en esa infancia. Vivir bajo la ocupación romana implicaba vivir entre tensiones constantes, expectativas mesiánicas populares e incertidumbres sociales. Todo esto permeó el ambiente donde Jesús creció y aprendió a entender mejor su rol como liberador espiritual más allá del poder temporal. Este trasfondo
explica mucho acerca del hombre que luego desafiaría autoridades religiosas e imperiales con palabras cargadas de autoridad ética. Entender esos primeros años nos permite ver no solo al Mesías prometido, sino también al ser humano formado por experiencias reales, amor familiar, trabajo duro, confrontaciones tempranas con doctrinas oficiales e interacción constante con personas comunes luchando por sobrevivir. Así pues, la infancia de Jesús no es simplemente un preludio aburrido o irrelevante para lo demás. Es fundamental para comprender cómo llegó preparado tanto emocional como espiritualmente para enfrentar aquello para lo cual fue enviado, transformar vidas desde la raíz misma del corazón humano hasta alcanzar nuevas dimensiones espirituales jamás antes imaginadas. Lo que ocurrió en la infancia de Jesús de Nazaret no es solo una serie de acontecimientos aislados, sino la semilla profunda desde donde brotó todo su mensaje y obra. Comprender esos primeros años nos permite conectar con la esencia misma del camino espiritual que emprendió. Un camino marcado por el propósito divino y humano entrelazados en perfecta armonía. Desde sus primeros días fue preparado para enfrentar desafíos internos y externos que lo moldearon, enseñándole a transformar vidas desde la raíz misma del corazón humano hasta alcanzar nuevas dimensiones espirituales jamás antes imaginadas. Esa transformación se convirtió en una invitación abierta para cada uno de nosotros a mirar más allá de las apariencias, a descubrir el poder sanador que nace cuando abrazamos nuestra propia vulnerabilidad con fe y valentía. La infancia revelada aquí nos muestra cómo cada experiencia, cada prueba y cada encuentro fueron parte esencial del proceso para despertar una conciencia capaz de tocar almas y cambiar destinos. Un proceso que sigue vigente hoy, porque las heridas humanas son universales y atemporales. Al entender esto, podemos reconocer que no estamos solos en nuestras luchas ni desconectados del propósito mayor que sostiene nuestra existencia. Así como Jesús fue guiado para cumplir su misión transformadora, nosotros también tenemos dentro ese potencial latente, esperando ser cultivado con amor y dedicación sincera. Reflexionar sobre aquellos momentos iniciales invita a abrirnos al misterio de lo divino presente en lo cotidiano. Nos recuerda que los grandes cambios comienzan siempre en lo pequeño, en el silencio interior donde germinan las semillas del cambio verdadero. Por eso es fundamental permitirnos mirar hacia adentro sin miedo ni juicio, aceptando nuestras propias historias personales como parte indispensable del viaje espiritual. La historia oculta tras la infancia de Jesús no solo explica lo sucedido después, sino también inspira a construir puentes entre nuestra humanidad imperfecta y esa chispa divina capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros del alma humana. Al hacerlo despertamos la esperanza profunda de ser agentes activos en esta transformación permanente, capaces de sembrar luz donde hay sombra y amor, donde existe temor o duda. Así como Él enfrentó su destino con confianza absoluta arraigada en un llamado superior, nosotros también podemos encontrar fuerza renovada para continuar nuestro propio sendero con sentido claro y corazón abierto. Que esta revelación nos impulse a vivir desde esa raíz espiritual auténtica, cultivando día a día ese espacio interno sagrado donde reside el poder inconmensurable para sanar, crecer y amar sin reservas ni condiciones previas. Porque ahí está contenida la verdadera explicación, no solo para entender quién fue Jesús durante su infancia, sino también qué significa realmente seguirlo hoy, transformar vidas, incluida la nuestra, desde adentro hacia afuera, abriendo puertas hacia horizontes espirituales ilimitados e inesperadamente profundos.